Bien, te escuchamos, Joshua. Ok. Que- Gracias, Señor, por un día más de vida y es un honor estar ante ti, ya que hay unos que no y hay otros que sí. Te agradecemos mucho por los nuevos integrantes y básicamente gracias por dejarnos vivir hasta aquí y te pido básicamente por todo el mundo en general. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén, gracias, Joshua. Pues bien, chicos y chicas, para que sigamos con nuestro estudio de Primera de Corintios 13. Primero Dios, hoy terminamos este capítulo que nos ha llevado un montón de semanas estudiar. Vamos a empezar con un repaso nada más y poder continuar así con los últimos versículos de este capítulo. Dijimos que Pablo aborda algo sobre los dones en esta carta. Desde el capítulo 12 hemos estado hablando sobre ellos y en específico en los últimos versículos del capítulo 13, Pablo menciona el don de lenguas. Este don de lenguas que actualmente se ha vuelto una moda, se ha vuelto como un símbolo de espiritualidad, pero Pablo pues en ese momento tuvo que hablar porque en Corinto se estaba presentando la misma situación y no era algo bueno. Ya dijimos que por varias razones nosotros creemos que el don de lenguas ya no está activo actualmente y desde hace muchos años, muchos siglos, ya no está activo. Nosotros creemos que este don terminó en el siglo I, en el siglo donde estaban los apóstoles antes de que terminara la escritura de la Biblia. ¿Por qué sabemos esto? Porque más adelante en los escritos del siglo II, III, IV y así, no hay otras menciones de que en las iglesias haya don de lengua activo. Dijimos que Clemente de Roma, Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo, Agustín, hicieron comentarios sobre diferentes libros de la Biblia, pero no mencionaron este problema de los dones de lenguas. Por lo tanto, es otra indicación de que ya habían cesado. Y pues la vez pasada estábamos hablando sobre los versículos 8, 9 y 10, sobre el conocimiento que tenemos parcial e incompleto. Dios nos ha dado dones y aunque ya tenemos esos dones como una bendición de Dios para edificar la iglesia, aún así nuestro conocimiento sigue siendo parcial e incompleto por nuestra naturaleza humana. Incluso el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, les dice Pablo aquí en el versículo 9, y dice que en algún momento estos dones, ciencia, la profecía, van a acabar cuando llegue lo perfecto. Teleión, lo perfecto, lo completo, es algo, no es una persona, no es la venida de Jesús. Sin embargo, habíamos dicho que cuando llegue la perfección o lo completo, estos dones iban a quedar hechos inútiles, serán hechos inefectivos, es la palabra que se ocupa en los escritos. Entonces, dijimos que lo perfecto solamente puede significar una cosa, no significa que las escrituras hayan quedado completadas más o menos en el año 90, 96 después de Cristo, ni significa la madurez de la iglesia, que eso involucraría el rapto o el arrebatamiento, ni significa la segunda venida, porque ya dijimos que este leyón es una cosa, no una persona. Si fuera una persona, sí podríamos decir que cuando Jesús venga todo va a quedar perfecto. Ni tampoco el reino milenial, sino que la única opción que nos queda es el reino eterno, el estado eterno. Ese es el estado perfecto a lo que se refiere en las escrituras por varias razones, porque en ese momento conoceremos cara a cara a Dios, lo veremos cara a cara, pero no lo podemos hacer ahorita, ¿ok? En los versículos que siguen, que nos tocan para el día de hoy, versículos 11, 12 y 13, Pablo culmina con esta idea y les está diciendo aquí que el amor es el que va a seguir y seguir y seguir. Sin embargo, otros dones, los otros dones se van a terminar, su objetivo va a quedar completo, ya no van a ser necesarios esos dones, pero el amor siempre va a persistir porque es la característica de Dios. Ya dijimos que tiene eh, muchos verbos, muchas palabras que lo describen, no son adjetivos, sino verbos que explican lo que es el amor de Dios y este amor de Dios lo que nos permite es saber que nosotros debemos imitar de nuestro Padre. Bien, Pablo continúa en el versículo 11 y les dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. En la mente de Pablo podía estar parte de la cultura de los hebreos. Los hebreos eh, pasaban de ser niños a pasar adultos en un solo evento, en un solo día, en un momento dejaban de ser niños
y se convertían en adultos. En nuestra cultura, pues es diferente. Un niño sigue siendo niño por un montón de años, incluso hasta alcanzar la mayoría de edad, la mamá le sigue haciendo sus tortas, le sigue cuidando, lo sigue despertando para que se vaya a la escuela. El niño, pues no sabemos bien cuándo termina y cuándo empieza el adulto, pero en la cultura de los hebreos ellos sí sabían. En un momento, los judíos hacían un ritual que se llamaba el bar mitzvah, seguro lo han escuchado alguna vez, y ese bar mitzvah para ellos significaba el dejar la infancia y convertirse en un adulto. Entonces, un niño, una persona que llegaba a los 13 años, se convertía en un hijo de la ley. Eso significa el bar mitzvah. Se convertía en hijo de la ley y por lo tanto era considerado ante la sociedad como un adulto. Pablo les está diciendo, en algún momento yo pensaba así, pensaba como un niño, pero cuando crecí, ya esas cosas de niño quedaron atrás y ahora solamente se enfocan en las cosas de un adulto. Pablo continúa y les dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. En la cultura de los corintios, o sea, en Corinto, ellos utilizaban unos espejos, incluso hay, pues miren, imágenes que se ponen ahí con unos espejos. ¿Cómo eran los espejos? Los espejos, a diferencia de los que usamos hoy en día, que son vidrio con una parte metálica en la cara posterior para que refleje la imagen, el espejo de ese tiempo era de metal. Entonces lo que hacían era una superficie de metal, pulirla de manera tremenda para que el metal reflejara la imagen. Entonces cuando alguien se veía, se reflejaba la imagen y podía percibir algunas cosas, digo, no tan claramente como en la realidad. ¿Ok? Nuestros espejos, como les comento, son diferentes. En ese momento, pues tenían algunas indentaduras, tenían algunos rayones, tenían algunas zonas que no, quizá no brillaban tanto como otras, pero el ver un espejo no les permitía ver con toda claridad en ese momento. Y Pablo les está diciendo, en algún momento vamos a ver todo claramente, lo vamos a ver como ahora no podemos hacerlo. Y eso, pues, habla nuevamente del estado eterno. Es lo que los estudiosos consideran como el cumplimiento de estos versículos, ¿sí? Todo lo que ahora conozco es parcial. Parcial ya dijimos que es una idea que se va repitiendo a través de estos versículos constantemente e incompleto, porque nuestra mente humana no puede comprenderlo de manera total. Dice, pero luego conoceré todo por completo. En algún momento, todo lo que necesito saber, lo voy a conocer tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces, les está diciendo aquí Pablo, en algún momento ustedes van a dejar de ver en un espejo y van a ver con toda claridad. Van a entender cómo son conocidos, cómo somos completamente conocidos, de la misma manera en que Dios me conoce. Y Pablo nos dice, ahora nosotros vemos de manera imperfecta, como en un espejo, como les comentaba, pero luego veremos todo con perfecta claridad. ¿A qué hace referencia a esto? En realidad, el término que se utiliza aquí es a una oscura expresión. Es como si nosotros estuviéramos viendo una imagen toda distorsionada, nos deja ver nada más un poquito toda esa oscura expresión, pero en algún momento voy a ver al rostro. Esa es la idea que ahora Pablo tiene en mente. Nosotros en algún momento vamos a ver el rostro del Señor y ahora, bueno, en ese momento cuando ocurra ese ver el rostro y rostro, vamos a estar cara a cara con Dios y vamos ahí a conocer como Dios nos conoce completamente. La idea de estos versículos, chicos y chicas, pastores, maestros, líderes, es que ahorita nosotros solamente tenemos los dones como ayuda. Dios nos permite ver un poquito como en un espejo, pero llegará el momento en que esos dones ya no sean necesarios, en que lo único que permee es el amor. Y nosotros vamos a ver a Dios rostro hacia rostro. Para ponerlo de una manera más coloquial, más fácil de entender, vamos a ver cara a cara. Hay una canción bien bonita de Marcos Vidal, Cara a cara se llama, y vamos a estar así, cara a cara con nuestro Creador. Esa es la idea que nos está transmitiendo aquí Pablo. Y Pablo culmina este versículo, este pensamiento, esta poesía, como le quieran ustedes decir, del capítulo 13 de esta manera. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas, les dice Pablo, es el amor. En algún momento nosotros vamos a dejar esta tierra, ya sea a través del arrebatamiento o a través de la muerte. Y nosotros vamos a estar en el cielo con nuestro Señor. Bueno, el que va a permanecer, nos dice Pablo, son tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos estos es el amor. La misma característica con la que Dios se describe, que Dios es amor,
así nosotros vamos a estar en el estado eterno. Nosotros vamos a vivir envueltos en ese amor de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tanto? ¿Qué cosas podemos aplicar de este capítulo? Pues un montón. Yo creo que todas las características que describimos del amor, más bien que Pablo describió y que nosotros estudiamos, nos hablan de que nosotros, perdón, de que nosotros podemos eh, aplicar este amor hacia las personas que están rodeándonos y que si nosotros vamos a ocupar los dones que Dios nos ha dado, lo tenemos que hacer en amor, no lo tenemos que hacer por orgullo, por presunción, porque alguien nos cae bien, porque alguien nos está exigiendo alguna cosa, lo tenemos que hacer por amor. Esa es la forma en la que nosotros debemos trabajar. Pero para que podamos pasar del capítulo 13 al capítulo 14, capítulo 13 al 14, debemos hacer una transición en la cual nos permite envolver los conceptos que aprendimos en el capítulo 13 y poder aplicarlos para el capítulo 14. MacArthur dice que el capítulo 14 es uno de los capítulos más complicados de la Biblia y si no, al menos es el capítulo más complicado del Nuevo Testamento. Y pues bueno, tiene un tema bien controversial. Uno podría decir, ay, ¿por qué tanta necesidad de hablar sobre las lenguas? Las lenguas y las lenguas. A tantos les preocupan las lenguas y en realidad pues no les hacen daño. Bueno, pero la Biblia dedica un capítulo entero para hablar sobre ellas y lo hace de una manera magistral para que nos quede claro cuál es la importancia de esto. En realidad no es tanto dirigir nuestra atención hacia las lenguas, porque las lenguas ya dijimos quedaron abolidas, nosotros creemos a partir del primer siglo. Lo que nos interesa es ¿qué vamos a hacer con los otros dones que sí permanecen, los dones que sí tenemos todavía, los dones que Dios nos ha dado para ministrar en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a dejar que unas cuestiones temporales nos distraigan y ocupemos mal nuestros dones? ¿O vamos a ejercitar nuestros dones sin amor? Bueno, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Los corintios estaban ejerciendo sus dones por envidia más que por amor hacia los demás. Entonces, pensé que sería bueno hacer unas preguntas de repaso y me gustaría que escucharlos. Si no saben, pueden decirme no sé, pueden tratar de explicar lo mejor que puedan. No es burlarnos, no es decir, ay, eres un burro, no estudiaste, no sabes. No, yo entiendo que es algo complicado y me gustaría que pudiéramos resolver estas preguntas para poder cerrar el capítulo 13 y así hacer nuestra transición suave hacia el capítulo 14. Entonces, me gustaría preguntarles varias interrogantes. Son varias preguntas. Si alguien me pudiera decir qué problemas había en la iglesia de Corinto, ¿cuáles podrían mencionar? Por ahí andan varios, si quieren prender sus micrófonos y díganme que sea uno o dos problemas que les vengan a la mente. No sé, Daniel, Areli, Janet, ¿qué problemas había en la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan o no? Algunos como las falsas enseñanzas y la inmoralidad. Muy bien, había inmoralidad, es decir, un hombre se estaba metiendo con su madrastra, había falsas enseñanzas sobre los dones, sobre varios, incluso líderes. Muy bien, ¿qué otros problemas había? ¿Alguien se acuerda? Había divisiones, algunos creían que Apolos era mejor, que Pedro era mejor, que Pablo era mejor, otros que Cristo era mejor. Entonces, había, ¿perdón? No te escuché, Janet. También. Ay, es que se cortó mucho, Maura, no te escuché, perdón. Como que el internet, no sé si fue el suyo o el mío, que estuvo La falta medio de unidad. falta de unidad, o sea, divisiones, muy bien. Falta de unidad, había inmoralidad sexual, había problemas entre ellos, estaban llevando a corte unos con otros, estaban teniendo una mezcla. Acuérdense que ellos estaban arrastrando parte de su cultura y le estaban metiendo a la iglesia, es decir, la forma en la que antes adoraban a sus dioses o sus ídolos, los estaban llevando a la adoración de Dios. Muy bien, entonces esos eran los problemas que había en la iglesia. Otros de los problemas que vimos en los últimos capítulos es que estaban utilizando mal los dones espirituales, los estaban haciendo solamente por orgullo. Bueno, esos son unos problemas. Ahora, ¿qué problemas había con los dones espirituales? Pues ya lo que les acabo de decir, los dones no los estaban usando de una manera correcta, no los estaban utilizando con amor para edificar a la iglesia, los estaban utilizando nomás para sentirse más espirituales o en otro nivel. Muy bien. ¿Qué creían los corintios con respecto a las experiencias extáticas? Tal vez se acuerden de esto cuando hablamos del capítulo 8, 9, el 12.
¿Se acuerdan? Como de un éxtasis. Si ustedes buscan éxtasis en internet, solamente les van a aparecer imágenes de drogadictos ahí con éxtasis, pero de las experiencias extáticas, ¿se acuerdan algo ustedes? ¿No? Bueno, las experiencias extáticas que los corintios tenían en mente eran relacionadas con lo que les comenté, meter parte de su cultura a la iglesia. Ellos en su cultura pensaban que mientras más estuvieran fuera, por así decirlo, del cuerpo, por más locos, más ebrios, más drogados, no sé, alguna cuestión que les hiciera estar en una experiencia extática, ellos se relacionaban con la deidad. Es lo que ellos pensaban, que con sus dioses se iban a estar relacionando a través de estas experiencias extáticas. Por lo tanto, esto lo habían llevado a la iglesia y pensaban que si ellos empezaban a hacer algún alboroto, si ellos empezaban a hacer algún ruido, alguna balbuceo, alguna cuestión que parecería ser extática, entonces ellos estarían más cerca de Dios mismo. Pablo habla de esto, por ejemplo, en Efesios 5:18. Ustedes han escuchado este versículo que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Algunos utilizaban vino o al alcohol para salirse de sus cinco sentidos y tener disque una experiencia con la deidad a través de eso. Y Pablo les dice, no hagan eso, sino llénense del Espíritu Santo. Entonces los corintios creían que esas experiencias los relacionaban con la deidad. Esa sería la respuesta. Pero si yo les preguntara qué significa hablar en lenguas, ¿qué me podrían decir? Hablar en lenguas, ¿qué entienden? Es algo que nosotros no hacemos, pero ¿qué significa? Poder comunicarse con otros en otros idiomas que nunca habías estudiado ni escuchado. Eso, Marisol. La palabra que se debe ocupar es idiomas. Mucha gente los confunde con ruidos, con balbuceos, con tartamudeo, con cosas ininteligibles, cosas que no se pueden comprender. Pero como bien lo dijo Marisol, es comunicarte en un idioma que tú no estudiaste, que el Espíritu Santo te da la capacidad de hablar en ese momento y pues bueno, la gente te va a entender porque es su idioma. Vemos ejemplo de esto en Hechos capítulo 2, cuando Pedro y los apóstoles están ahí llenos del Espíritu Santo, se comunican con los partos, medos, elamitas y la gente les entiende porque están hablando en sus idiomas. En ningún lado en la Biblia se nos anima a estar repitiendo el bla, 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 todos esos ruidos raros que la gente dice que son lenguas, pero que en realidad sabemos que no son en lenguas. Ahora, si alguien clamaba y decía que él hablaba en lenguas, ¿qué pensaban los demás sobre él o ella? Decían, uy, esta persona es importantísima, esta persona de verdad es espiritual. Pensaban que las lenguas era algo espectacular porque eran un show, tal vez se involucraba una experiencia extática o de éxtasis y creían que eso significaba mejor comunicación con la deidad. Entonces, los corintios, ¿qué creían de alguien que hablaba en lenguas? Que era muy espiritual. Otras preguntas. ¿Por qué era necesario que Pablo les hablara tanto sobre el amor? ¿Por qué principalmente en la iglesia de Corinto tenían que recibir una instrucción de Pablo sobre este tema? ¿Por qué creen? Porque había divisiones en la iglesia. Exacto, y si hay divisiones, ¿qué quiere decir? Que los hermanos no se estaban amando unos a otros, entonces no estaban siguiendo ese amor que deberían tener, que era parte de la característica de Dios, y por lo tanto Pablo dedica tanto tiempo en hablarles sobre este tema. Ahora, ¿qué hubiera cambiado si los corintios se hubieran amado a unos a otros? Si ellos en vez de tener divisiones y sin necesidad de que Pablo les hablara, ¿qué hubiera pasado si los corintios se hubieran amado unos a otros? ¿Creen que la iglesia, qué le hubiera pasado? Muy probablemente hubiera habido edificación entre ellos, ¿correcto? Esos problemas de inmoralidad, esos problemas de división, de cultos inadecuados, de tener como más a una persona que tiene un don espectacular, no hubiera pasado porque hubieran edificado unos a otros. Ahora, ¿qué entendemos por el don de profecía? Porque también se va a hablar y se va a comparar el don de lenguas con el don de profecía en el capítulo 14. Pero ¿qué significa el don de profecía? ¿Ustedes qué entienden por este don? Si yo les dijera, tengo el don de profecía, o mi tío Manuel tiene el don de profecía, ¿qué entendemos por eso? ¿Que predigo el futuro? Recuerdo que había mencionado que era el don de poder predicar la palabra de Dios o poder compartirla. Excelente, Areli.
Profecía, ya dijimos, viene del prefijo pro, delante de, y feimir, que viene de hablar. Entonces, proferir o profetizar significa que vas a hablar delante de alguien más. Eso es lo que significa profecía. En la Edad Media fue cuando se empezó a pensar que esto hablaba sobre el futuro. En algunas ocasiones, sí, la profecía predecía el futuro, pero en realidad la palabra profecía que ocupa Pablo acá es solamente exponer algo o predicar o hablar delante de alguien más. Entonces, un predicador es un profeta. Actualmente alguien que proclama la palabra de Dios es un profeta y está bien dicho, solamente que no involucra que sabemos el futuro, que con quién te vas a casar, que qué trabajo vas a conseguir, eso pues no se puede saber. Ahora, para culminar esto, ¿para qué sirven los dones? Entonces, ya lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 13. ¿Para qué ha dado dones Dios a la iglesia? ¿No se acuerdan? Bueno, el que nosotros tengamos dones en la iglesia es solamente para algo. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos en Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4 decía para que la iglesia sea edificada y todos alcancemos la plenitud del conocimiento de Cristo. Entonces, los dones sirven a la iglesia para ser edificados. No sirven para que si tú ves a alguien con el don de profecía o con el don de lenguas o con el don de lo que sea, alabes a esa persona y digas, wow, qué persona tan brutalmente tremenda es este chico, esta chica que tiene este don de profecía, que es un buen expositor, que es una buena persona que habla lenguas. No significa eso, no es para convertirse en un rockstar, no es para que la gente te alabe, te admire, te eche ahí flores, es para edificar a la iglesia. Entonces los dones deben servir para eso. Todo esto, chicos y chicas, necesitamos recordarlo al empezar el capítulo 14. Ahora, en la cultura de los griegos y incluso de los romanos, existían algunas creencias, como les decía, cuando ellos adoraban a sus dioses o a sus personas que ellos creían importantes, entonces hacían fiestas en las cuales las fiestas, miren, se volvían unas experiencias tremendas, se volvían orgías, se volvían borracheras, se veían personas que estaban comiendo y comiendo y comiendo. Bueno, esto lo bajé de internet porque fue de las imágenes menos grotescas que encontré, pero pues la gente incluso estaba sin ropa, es lo que nos mencionan aquí en estos cuadros. La gente estaba borracha, estaba tirada. ¿Por qué? Porque hablaban, según ellos, con la deidad y porque tenían esas experiencias al momento de tomar algunas sustancias como el vino y pensaban que eso era parte de la adoración. Entonces la gente de Corinto estaba luchando con esas ideas, habían crecido en esto y ahora que conocían el Evangelio, pues pensaban que era algo normal el comportarse así para adorar a Dios. Sin embargo, Dios no dice eso, no indica eso en las Escrituras. Hay dos palabras que se van a utilizar mucho en este capítulo, la ley, que significa hablar y hablar y hablar. Eso significa la ley. Entonces, muchas personas pensaban que el emitir sonidos raros, el emitir algunos ruidos, era cómo se comunicaban con sus dioses, ¿correcto? Pero no quiere decir que sea como la Biblia nos dice que nos comuniquemos con Dios. Pero ellos también tenían otra palabra que significa eros. Eros, tal vez lo han escuchado ustedes para referirse al amor sexual, a la atracción sexual, al deseo sexual entre un hombre y una mujer. Pero también ellos la utilizaban cuando en estas reuniones se llenaban de pues, emociones, se llenaban de sensualidad, se llenaban de euforia y con eso ellos decían adorar a Dios. Incluso parte de la adoración a sus dioses involucraba la práctica de pues meterse con prostitutas, sacerdotisas, y según pues la persona que se metía con ellas, pues era una forma en que estaba adorando a esa deidad. Entonces era muy común confundir las experiencias extáticas o según salirse del cuerpo o con la sensualidad con la adoración. Esto nunca se nos manda en la Biblia a que se haga. Entonces, MacArthur en su comentario sobre Primera de Corintios dice, ¿cómo una iglesia tan mundana, dogmática, egoísta, exclusiva, envidiosa, celosa, divisiva, discutidora, arrogante, desordenada, defraudadora, desconsiderada, glotona, inmoral y profanadora de la cena del Señor podía ejercer los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo podría? Entonces, Pablo tiene que intervenir para poder decirles, saben que si ustedes van a utilizar bien los dones del Espíritu Santo, los tienen que hacer de esta manera. Y por eso nos ha dado los capítulos 12 al 14, para que podamos entender que cuando se utilicen los dones, debemos hacerlos permeándose de amor. El amor debe cubrir todo esto. Los corintios, los griegos, los romanos pensaban que al adorar
dioses, sus deidades, era como una experiencia extática. De eso viene la palabra extática, es como si se le saliera el alma del cuerpo. Y esta alma deja el cuerpo de una forma así toda rara y se comunica con la deidad de una forma mágica, ¿correcto? Pero en la Biblia no se nos dice que haya eso. Incluso pues cuando la gente se reúne actualmente en muchas iglesias que se dicen conocer a Dios o carismáticas, carismático viene de la palabra carisma, que significa dones. Entonces, según ellos, ejercitan los dones del Espíritu Santo, pero por lo que vemos en las escrituras no lo hacen de forma correcta. En la Biblia se nos habla sobre las lenguas y en eso nos vamos a basar sobre el capítulo 14. Las lenguas eran un don válido, pero no consideramos que se estaban administrando de una forma correcta. Pablo les dice en el capítulo 14, 27, 29, que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esta manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Si nosotros entráramos a una iglesia carismática actualmente, vamos a ver que todo el mundo está hablando, está diciendo ruidos, está gritando, está llorando, está desmayando, están bailando, están haciendo alboroto, muy parecido a lo que estaba pasando aquí. Pero Pablo les está diciendo, cuando se trata del Espíritu Santo, noten ustedes algo, eso se puede hacer con control de su espíritu, no desordenadamente, y se puede hacer con turnos, no que todos al mismo tiempo estén diciendo cosas, porque el objetivo de tener los dones no se estaría cumpliendo. Dijimos, ¿cuál es el objetivo de los dones? Edificar a la iglesia, y es lo que toda la iglesia debe estar buscando. Muy bien, entonces el capítulo 14, ya para que podamos entrar a estudiarlo, vamos a dividirlo en tres grandes secciones, perdón. Tres grandes secciones. Primero, vamos a hablar sobre las lenguas. Las lenguas tienen una posición secundaria a la profecía. ¿Qué significa esto? Que la profecía era un don de Dios, las lenguas eran un Dios, pero que Pablo les está diciendo aquí, la profecía, con el fin de edificar a la iglesia, va a ser más útil que las lenguas. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en otros capítulos, no quiere decir que quien está profetizando sea mayor, o sea, más espiritual que el de las lenguas, no, pero este don de profecía resulta para la edificación de la iglesia más útil que las lenguas. Entonces la gente no debería estar haciendo tanto alarde sobre las lenguas, sino mejor deberían estar buscando la profecía. Y como ya sabemos qué es la profecía, que es la enseñanza de la palabra de Dios hacia el pueblo de Dios, o sea, hacia la iglesia, es estar delante de la iglesia y pronunciarles las palabras de Dios. Entonces, esto es lo que debería estar buscando la iglesia. Número dos, ¿cuál era el propósito de las lenguas? El propósito de las lenguas era una señal a los incrédulos. Era para que si alguien no creía el evangelio que en ese momento estaban predicando Jesús, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, entonces pudieran ver a través de las lenguas, uy, ellos tienen el respaldo de Dios, por lo tanto, algo debe haber bueno en este nuevo mensaje. Pero este propósito era como señalar a los incrédulos, no a los creyentes. Actualmente muchas personas piensan que el hablar en lenguas lo van a hacer en la iglesia para que los demás creyentes lo vean, cuando el objetivo, según este capítulo, se nos van a decir en los versículos 20 al 25, era un propósito diferente. Y por último, el capítulo 14 nos dice cómo se debe llevar a cabo este procedimiento, cómo se debe proceder con estos dones. Debe ser sistemático y ordenado, no a lo loco, no como unas personas sin sentido, no como unas personas que están con un alma fuera de su cuerpo y que el cuerpo se quedó ahí bailando como un pollo cuando le quitas la cabeza. Eso no debe pasar. Debe ser un procedimiento sistemático y ordenado, como ya lo vimos en los versículos anteriores. Todos deben controlar su espíritu, porque nos dice la Biblia que se puede, y se pueden turnar. Esa es la forma en la que se debían ejercitar los dones. Ahora, el punto número uno de estos tres es la posición secundaria a la profecía. Las lenguas tienen una posición secundaria a la profecía. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, se nos dan tres puntos. La profecía edifica a toda la congregación. Es decir, si una iglesia se dedica a la profecía, a proferir las palabras de Dios, a predicarlas, a enseñarlas, esto va a edificar a toda la congregación y se estaría cumpliendo el objetivo que Dios tuvo al dar dones espirituales. Sin embargo, las lenguas tienen una característica, son ininteligibles. Muchas veces hablaban en lenguas, en otros idiomas que nadie conocía, y pues nadie sabía lo que estaba diciendo la otra persona. Pero esto no significa, como lo vamos a ver más adelante, que tuvieran que ser ruidos que parecerían así como
tartamudeo, como repeticiones vanas, según lo que nos dice Mateo 6. Y otra de las ventajas de la profecía es que pues sus efectos eran diferentes. Las lenguas tenían efectos más emocionales que racionales, es decir, más tocaban las emociones que la razón. Y eso, pues en las escrituras no se nos está diciendo que debe ser el objetivo. ¿Cuál debe ser el objetivo? Pablo les dice aquí en el capítulo 14, versículo 1. Dice que el amor, que ya vimos que en el capítulo 13, versículo 13, va a ser el que va a permanecer para siempre. Dice, tres cosas van a permanecer, la fe, la esperanza y el amor, pero el que va a permanecer para siempre es el amor. El amor es aquel que va a durar eternamente. Y entonces les dice a los corintios, si ustedes ya saben que el amor es el que va a permanecer, dicen que el amor sea su meta más alta. Si ustedes van a buscar algo cristianos o cristianas, ¿qué debe ser? El amor. Dice, pero también deberían desear las capacidades espirituales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Este versículo está bien interesante porque tiene un montón de cosas que nosotros podemos sacar si estudiamos palabra por palabra. La Reina Valera lo traduce así, seguid el amor, mientras que la Nueva Traducción Viviente les está diciendo que el amor sea su meta más alta. Aquí les está diciendo, seguid al amor. Pero cuando los corintios recibieron esta carta, cuando leyeron esto, ¿qué es lo que les estaba diciendo Pablo? Ustedes persigan al amor, pero perseguir cómo? Puede ser como un perro persigue una croqueta, puede ser como un chico persigue una meta de una carrera, puede ser como un chico persigue a alguna chica, pero la idea que se tenía era una persecución intensa. Yo quiero pensar que es como un policía persigue a un ladrón. De verdad lo quiere agarrar, de verdad quiere correr y saltar y venir y lo que sea con tal de obtener y agarrar al ladrón que hizo algo malo. Bueno, así deberíamos ser los cristianos. Persigan el amor, que sea el amor su meta más alta. Vayan diligentemente detrás de él. Ustedes hagan que eso sea su meta más alta, sea aquello que quieren alcanzar, como Proverbios lo dice sobre la sabiduría, Pablo les está diciendo sobre el amor. Sigan con todo su esfuerzo al amor. Pero no quiere decir que solamente enfocándose en el amor, entonces olviden los otros dones, que era algo que tal vez la iglesia de Corinto había hecho, se estaba olvidando de los dones, se estaba olvidando del amor y no tenía ni uno ni otro. Pablo les está diciendo, ustedes deberían desear las capacidades especiales, espirituales. Recuerden que la palabra que se utilizó aquí, espirituales, no menciona dones, menciona a las cosas del espíritu. Entonces, sigan al amor con todas sus ganas, pero también deseen que los otros dones que Dios les ha dado los puedan ustedes ocupar de una manera correcta. Y ya sabemos cuál es esa manera correcta, edificar a la iglesia. Pero si ustedes van a perseguir esos dones, ¿qué deben hacer? Sobre todo, tener en mente la cuestión del profetizar. ¿Por qué el profetizar? ¿Porque el que profetiza es más que el que habla en lenguas? No, pero el que profetiza logra mejor esa capacidad que el Espíritu Santo tuvo al dar el don, que es edificar a su iglesia. Entonces, lo que deberían hacer los corintios es actuar en amor para poder desear esos dones espirituales y que esos dones espirituales, como la profecía, puedan hacer que la iglesia crezca. Quizá a ustedes les sale una pregunta, dicen, oye Mario, pero en el capítulo 12, versículo 29, tú dijiste algo. Dijiste, todos somos apóstoles, todos somos profetas, todos somos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros, y la respuesta fue a todo esto, no. Tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todos la capacidad de interpretar en idiomas desconocidos. Por supuesto que no, les dice Pablo. Y aquí les menciona algo, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente, deberían ustedes actuar celosamente, como aquí les dice, los dones que son de más ayuda. Esto, si ustedes se acuerdan, dijimos que quizá no sea la mejor traducción. Tal vez Pablo les estaba diciendo lo siguiente, ustedes desean encarecidamente los dones más espectaculares, es decir, el don de lenguas, el don de profecía, el don de preeminencia, lo cual no está bien hecho. Pablo lo que les estaba diciendo aquí es que ellos estaban desviando la mirada hacia donde no debían. Por eso les habla del amor, porque les está diciendo, si ustedes van a ocupar estos dones, deben hacerlo con amor, pero deben buscar esos dones que les puedan favorecer el crecimiento de la iglesia, ¿ok? Entonces los corintios querían de forma egoísta los mejores dones. Y aquí va la aplicación a la que quiero que lleguemos antes de terminar esta clase.
porque el tiempo se nos está acabando. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esto? Los corintios deberían haber deseado ver cómo sus dones ministraban a otros y no exhibirlos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Querían lucirse, de decir, mira, yo soy muy conocedor, yo soy una persona con dones de lengua, yo soy una persona que interpreto, con el fin de que les aplaudieran, de que fueran unos rockstar a los cuales la gente les pudiera alabar. Pero eso no estaba bien, no estaba bien buscándolo de forma egoísta. Al igual que los corintios, nosotros deberíamos ver cómo nuestros dones ministran a otros en vez de exhibirlos. Dios no nos dio esos dones para presumirlos, para que la gente nos aplauda, sino para que hagamos que la iglesia crezca. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos y chicas? No, gracias. ¿No? Bueno, todavía nos falta terminar un poquito del versículo 1. Vamos a quedarnos en la parte A, por así decirlo. La semana que entra, primero Dios, vamos a hablar de qué es lo que la iglesia debería estar haciendo y vamos a hablar de cómo se pueden utilizar más los dones, como lo aparece aquí en el versículo 2. Incluso qué cosas podrían cambiar en algunas versiones, no porque yo sepa mucho, no, sino por lo que he leído en los comentarios, que podría ser una traducción alternativa, incluso pues hasta lo mencionan en las notas al pie, hablará en su espíritu, vamos a hablar primero Dios de eso, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, chicos y chicos, eso sería lo que quiero dejarles el día de hoy, que sus dones, que lo que van ustedes a hacer a la iglesia sea para el crecimiento de la iglesia, no sea para buscar el aplauso de Dios. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, un gustazo saludarlos, un gustazo verlos, un gustazo que estuvieran acá. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias, Que Mario. estén bien, un gustazo verlos, aunque sea unos segunditos, maestras Maura y Vico, Hola. profesora Hola. Eli, sobrinazo, Daniel, Marisol, Hola. saludo. Bonita Estén semana. ustedes. Cuídense. Hasta luego, bye bye.